exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Yo los quiero invitar a que juntos alabemos el nombre de Dios, pero antes les quiero leer el Salmo 145, el cual dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Les invito a que cada uno de ustedes nos acompañe en estos alabanzas. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar
Sí, Señor, somos libres. Tu gracia, Señor, es incomparable. Es sublime, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
Ahí donde cada uno de ustedes está, les invito a que cierren sus ojos. Vamos a entrar en un momento de adoración al Señor. El Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno por cada uno de nosotros. Él es digno, Él es santo. Él es digno de recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que no está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, Él fue quien es y quien vendrá. La creación le canta y damos gloria. Tú eres digno por siempre y siempre.
Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mío, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Tú con tu luz a las tinieblas bajas, gracias a ti, por tu belleza aprendí a adorar, y junto a ti eres. Vengo a adorarte, vengo a mostrarte, vengo a decir que eres mío, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mío, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esta cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a mostrarte, vengo a decir que eres mi Dios. Señor, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Sí, Señor. Te adoramos, Padre. Tú eres maravilloso, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Por eso, Señor, hoy te adoramos. Exaltamos tu santo nombre. Te bendecimos. Gracias, Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Como siempre, es muy grato, es muy agradable poder estar acá en la casa de Dios. Tengo ese lindo privilegio pues de que grabamos en la casa de Dios, grabamos en el templo. Y también es lindo pues el saber que
que semana a semana estamos compartiendo juntos momentos de comunión a través de este servicio de adoración, ¿verdad?, dominical. Y nos sentimos pues especialmente agradecidos con Dios, ¿verdad?, por tantas cosas bellas, tantas cosas hermosas que Él día a día, semana tras semana está haciendo en nuestras vidas. Y pues no dudamos también que Dios tiene todo el control de todas las situaciones que se están dando en nuestro país y en el mundo. En esta hermosa mañana vamos a estar abordando el tema la santificación de Saulo de Tarso. Como ustedes recordarán, hemos estado tratando algunos temas que tienen que ver con la vida de santidad. Hemos estado brindando la instrucción bíblica teológica, ¿verdad?, que nos enseña que el pueblo de Dios ha sido llamado no solamente a salvación, sino a vivir una vida de santidad, y una vida de santidad que impacte no solamente mi vida, no solamente mi hogar, sino también la sociedad. Una vida de santidad que cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier persona quiera imitar, que quiera ser como nosotros somos en Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la santificación de este siervo de Dios, como lo fue Pablo, ¿verdad? En este caso le estamos llamando acá Saulo de Tarso, y su ministerio, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, su ministerio a los gentiles, y cómo la santificación, ¿verdad?, fue precisamente la clave para que él desarrollara un ministerio tan fructífero. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición para que en esta mañana pues todos nos gocemos, todos nos deleitemos a la luz de la bendita palabra de Dios y que quedemos muy pero muy nutridos a través de ella. Les invito a orar por favor allí en su hogar, que inclinen sus rostros, si desean pueden tomarse de las manos si les es posible y oramos juntos al Señor. Amoroso Dios que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos Señor en esta preciosa mañana. Y elevamos, Señor, nuestra oración de gratitud delante de tu presencia, porque nuevamente, Señor, tu palabra es fiel, verdadera, y tus bondades son nuevas cada mañana. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de que juntos podemos disfrutar tu preciosa palabra. En comunión podemos deleitarnos, Señor, a través del mensaje, a través de la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Así como nos deleitamos en las alabanzas, nos deleitamos, Señor, en la oración, nos deleitamos en todas aquellas actividades espirituales que contribuyen, Señor, a nuestro crecimiento y desarrollo. Así que muchas gracias por este tiempo. Derrama enormes bendiciones, Señor, a nuestra vida a través de la exposición de tu palabra, llegando a nuestra mente, a nuestro corazón y transformando, Señor, nuestra vida en lo que tú quieres que seamos. En el precioso nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. En la vida, mis hermanos amados, todos tenemos un pasado. En ese pasado, no todo ha sido bueno, ni todo ha sido malo u ofensivo a Dios. Quizá la gran mayoría de nosotros no nacimos en una cuna cristiana evangélica. Y muy probablemente algunas situaciones de ese pasado, previo a conocer a Jesús, sean situaciones, mis hermanos, que nos avergüenzan, experiencias que fueron ofensivas a Dios, que dañamos quizás a una o varias personas y que no son nada agradables, ¿verdad? Parte de ese pasado, cosas negativas, cosas perjudiciales. Y precisamente mientras preparaba este sermón, vino a mi mente un ex compañero de estudios, porque no lo había recordado, ¿verdad? Desde hace muchísimos años. No recuerdo exactamente el nombre de este jovencito, estábamos entrando en la adolescencia, pero sí recuerdo su apellido, Molina. Molina tenía problemas de deficiencia mental. En aquel tiempo se mencionaba la palabra retardo mental, ¿verdad? Él tenía problemas de ese tipo, ¿verdad? De deficiencia mental. Y Molina era objeto de burlas y de maltrato físico y emocional. Y recuerdo que en más de algún momento
yo fui parte de los que se burlaban de Molina, de los que maltrataban a este jovencito, producto, ¿verdad?, de su deficiencia mental. No es algo que me enorgullezca, por supuesto, es algo negativo, es algo que a uno le hace sentir mal después de que uno entiende, que razona, ¿verdad?, las cosas. Sin embargo, es algo de mi pasado. Algo de mi pasado que me avergüenza, ¿verdad? Que a uno le hace sentir incómodo. Y ahora yo sé que mi Cristo, ¿verdad?, me ha perdonado. Porque precisamente cuando estaba preparando el sermón y vino esta imagen de Molina y aquellas cosas que nosotros hacíamos con él, ¿verdad?, yo tuve mi momento de oración, ¿verdad? Y le dije a Dios, Dios, perdóname por los daños que le hice a Molina. Y Dios en su misericordia, pues, ya me ha perdonado y por eso puedo sonreír y puedo estar feliz, porque Él ha obrado en mí, en esa parte de mi pasado, al igual que en las demás áreas de mi vida que tienen que ver con el pasado. Quizá, mis hermanos, algunos de ustedes que nos escuchan, que nos ven en esta mañana, ustedes sí nacieron en una familia cristiana, en una cuna cristiana evangélica. Y probablemente usted no tenga, digamos, mayores cosas de que arrepentirse o sentirse avergonzado delante de Dios. Probablemente, aunque lo más seguro es que sí las tenga. Tal vez no en el nivel en las cuales yo lo he mencionado, pero sí han habido situaciones en las cuales usted se sintió apenado, avergonzado. Pero de igual manera, al igual que lo hice yo en mi tiempo, usted en algún momento de su vida decidió entregar voluntariamente su corazón a Jesús. Al igual que lo hice yo, que no nací en una cuna cristiana evangélica, tuve que decidirme por Jesús. Y usted que nació en una familia con padres evangélicos, también llegó ese momento donde usted entregó su corazón a Jesús. Entonces hoy, que vamos a estar abordando la vida del apóstol Pablo, en este caso vamos a estar haciendo referencia más a su nombre judío de Saulo. Quiero compartirles algunos datos biográficos de este gran siervo de Dios. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo era un nombre hebreo que significaba invocado, llamado. Pablo nació entre el año 5 y el año 10 en la ciudad de Tarso de Cilicia, donde actualmente queda Turquía. Saulo era ciudadano romano de nacimiento, hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. El libro de los Hechos de los Apóstoles señala además otros 3 puntos respecto de Pablo: que fue educado en Jerusalén, que fue instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel y que también era fariseo. En Hechos 23:6 leemos lo siguiente: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a que él es fariseo. Yo soy fariseo, hijo de fariseos. Asimismo también, después de los estudios habituales en la comunidad hebraica, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial la del famoso rabino Gamaliel. Escucha esto otro, mi hermano. Saulo
adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. 4 idiomas hablaba perfectamente Saulo de Tarso. Esto de acuerdo a la enciclopedia en línea, Biografías y Vidas. Entonces, a un comienzo les hacía referencia acerca del pasado, de nuestro pasado. Y Pablo, obviamente, al igual que cualquier otro, él tuvo su propio pasado. De tal manera que vamos a hablar un poco acerca del pasado de Saulo y su misión. La misión de Saulo la podemos resumir brevemente: buscar y apresar a los partidarios de Jesús. Esa era la misión de Saulo de Tarso. Buscar y apresar a los partidarios de Jesús. En primer lugar, vamos a hablar acerca de Saulo como el perseguidor de la iglesia. Saulo, el perseguidor de la iglesia. Actualmente en nuestro país y en todo el istmo centroamericano y latinoamericano, muy probablemente, exista lo que le conocemos como libertad de culto, libertad de religión, donde nosotros podemos enseñar, predicar, instruir en la palabra de Dios sin el temor de que las autoridades vengan y nos tomen cautivos. A excepción, por supuesto, de lo que estamos viviendo en el presente, ¿verdad? Con el estado de sitio, bueno, con el toque de queda, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero aparte de ello, ¿verdad? Gozamos de libertad de culto. No fue así en los comienzos de la iglesia en Jerusalén. No fue así. El predicar la palabra de Dios era un asunto de riesgo y quizá en algunos casos también de alto riesgo, como lo fue en el caso de Esteban. Esteban predicó la palabra de Dios, instruyó en la palabra de Dios, y las personas que le escuchaban, las personas que le capturaron y las personas que le acosaban, dice Hechos que estaban molestos, estaban enojados y crujían sus dientes al escuchar la forma en que Esteban se defendía, al escuchar la forma en que Esteban compartía la palabra de Dios con ellos. Ellos se enojaban y crujían sus dientes de enojo. De tal manera que decidieron apresarlo, y no solamente apresarlo, sino que decidieron violentarlo y lapidarlo. Es decir, Esteban fue un mártir que murió siendo lapidado, apedreado. Y el libro de los Hechos da testimonio que precisamente, ¿verdad?, estas personas que lapidaron a Esteban, le quitaron sus ropas y las pusieron a los pies del joven Saulo de Tarso. Es decir, esa es parte del pasado de Saulo. Y el capítulo 8 y versículos del 1 al 3 nos dicen lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte, es decir, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 9, versos 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces podemos notar, mis hermanos, esta parte del pasado del apóstol Pablo. Saulo entonces, él consentía en la muerte de este siervo de Dios Esteban. Él estuvo ahí presente cuando fue lapidado. Y no solamente consintió de acuerdo al texto, sino que también él sintió cierto beneplácito, cierto regocijo de ver cómo asesinaban, cómo lapidaban a un siervo de Dios. Y ese día, dice el texto acá, hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y afirma a Hechos de que Saulo asolaba la iglesia. Y que él entraba casa por casa y tomaba hombres y mujeres y los arrastraban y los llevaban cautivos. Y que él sentía esa sensación de enojo, de malestar hacia los que transitaban por este camino nuevo de la fe en Cristo Jesús. Y su propósito entonces era capturarlos, llevarlos presos y en algunos casos consentir en su muerte, como en el caso de Esteban. Saulo de Tarso, él consideraba a los cristianos una secta. Él consideraba que los cristianos predicaban, enseñaban herejías. Él era un acérrimo enemigo de los cristianos. Como dice un dicho popular en nuestro tiempo, o al menos en mi tiempo de juventud quizá, no los podía ver ni en pintura. Porque él era enemigo de los cristianos, de los que profesaban el nombre de Jesús, de los que transitaban por este nuevo camino. Y no solamente el enemigo, porque uno puede ser enemigo de una persona, es decir, una persona sin Cristo puede ser enemigo de otra persona y se mantienen a la distancia, ¿verdad? Y no tienen mayor relación, mayor contacto. Pero no era así en el caso del apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Sino que él también se constituyó en un perseguidor de la iglesia. Él no solamente era enemigo, sino que iba tras ellos, en busca de ellos, para apresarlos, para capturarlos. Entonces él se volvió un cruel perseguidor de la iglesia. Los asediaba, los violentaba física y emocionalmente. Como leímos hace un momento, los tomaban, los arrastraban y los llevaban presos. Él se complacía al verlos sufrir, al verlos morir a los cristianos. Esto es parte así, muy general por supuesto, del pasado del apóstol Pablo, ese pasado que no fue agradable a Dios. Ese pasado que en su propio concepto él consideraba que estaba haciendo lo bueno, pero que realmente estaba siendo totalmente ofensivo a Dios. Y en caso muy particular para su iglesia, para su obra, estaba siendo muy, pero muy perjudicial. Porque perseguía a la iglesia del Señor. Y uno podría preguntarse, como ha sucedido con muchas personas en el pasado o en el presente, ¿cómo una persona así puede cambiar? ¿Cómo es posible que un hombre como el apóstol Pablo, enemigo, acérrimo enemigo, perseguidor de la iglesia, maltratador de la iglesia, cómo es posible que alguien así pueda convertirse al evangelio? ¿Cómo es posible que alguien así se vuelva a los pies de Jesús, a quien repudia, a quien rechaza? Y es que, mis amados hermanos, como les decía, así ha sucedido en muchísimos, quizás millones de casos. Al menos yo he conocido varios, de personas que las hemos considerado, no, es que a ese personaje, a esa persona, hombre o mujer, ese ya no cambia. Así murió y así nació, así va a morir. Nadie lo puede cambiar.
árbol que crece torcido, decían antes, nadie lo endereza. Nadie. Yo tengo ejemplos de ello. Sin embargo, mis amados hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y Saulo de Tarso podría experimentar un cambio de vida a través de una experiencia personal e íntima con Jesús. Y cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, por muy malo, perverso que haya sido su pasado en relación con su Dios y sus semejantes, cualquiera que haya sido su experiencia, si se vuelve a Dios, si busca a Jesús, su vida puede encontrar una oportunidad preciosa de transformación. Porque Dios es tan maravilloso que a Dios no le importa nuestro pasado, no lo toma en consideración. Pablo, a pesar de que su filosofía de vida era ofensiva a Dios, que sus palabras y acciones eran destructivas para el pueblo de Dios, hermano amado, a pesar de ello, Dios estaba con toda la disposición de perdonarlo y transformarlo. Dios no rechaza a nadie. No importa cómo haya sido ese pasado. Quizá alguna persona se considera el más malo de los malos, perverso, ingrato. Pero cuando se llega a los pies de Jesús sinceramente, cuando se busca la presencia de Dios con un corazón quebrantado, arrepentido, las cosas pueden cambiar, pueden ser totalmente diferentes. Entonces Saulo de Tarso, él necesitaba un cambio de vida. Punto número 2. La conversión de Saulo de Tarso. Decía hace unos breves momentos que la única forma, la única manera en la cual una persona, por muy mala, por muy perversa que haya sido, puede cambiar su vida, puede experimentar una transformación radical de vida, es buscando la presencia de Dios, es permitiendo que Jesús venga a su corazón y transforme su vida, toda su vida. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Dice en el verso 9, en el verso 3 del capítulo 9, mas yendo por el camino, es decir, Saulo de Tarso, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La única manera en que este mundo, nuestro mundo, puede encontrar una transformación de vida es a través de la salvación en Cristo Jesús, tal como lo describe la bendita palabra de Dios. No hay
una tan sola persona que sea desechada por Dios si esta persona experimenta el arrepentimiento de sus pecados y busca la ayuda de Dios y confiesa sus pecados al Señor. Saulo de Tarso, él iba con esa encomienda. Él iba decidido hacia Damasco. Iba decidido a encontrar más cristianos, a los que habitaban por ese nuevo camino. Y su anhelo era capturarlos. Pero yendo hacia Damasco, él tuvo un encuentro personal con Jesús. Él tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y dice acá que hubo un gran resplandor, que el caballo en el que él iba montado se asustó. Y de seguro pues levantó sus patas, ¿verdad? Así como lo vemos en las películas. Y si yo lo vi una vez acá en el Parque de las Naciones Unidas, ¿verdad? Cuando botó a un niño, levantó sus patas delanteras, el caballo, y se cayó del caballo. Porque el caballo se asustó por aquella luz resplandeciente. Y al caer al suelo, él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante lo cual él respondió: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo estaba acá, dice, temblando y temeroso. Y entonces le dice a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los soldados que acompañaban a Pablo, dice que estaban atónitos. No podían entender, no podían comprender aquella situación que se estaba dando, aquel resplandor, aquella voz que se escuchaba, pero no veían a nadie, estaban confundidos, atónitos, perplejos, choqueados, dirían algunos. Qué precioso, mis hermanos, porque Dios conocía perfectamente los planes y la determinación de Saulo de Tarso. Dios los conocía muy bien, esos planes, esa determinación con la cual él perseguía a la iglesia, a sus discípulos. Pero a pesar de ello, Dios le brinda una oportunidad preciosa de vida. Él le brinda la oportunidad de que su vida encuentre el verdadero sentido de la existencia. Es decir, de adorar, de exaltar a Dios y de experimentar obviamente una transformación de vida. Y Saulo entonces, él podría transformar todo ese pasado vergonzoso al cual hacíamos referencia. Lo podía transformar, ¿por qué? Porque Dios le estaba dando una oportunidad fabulosa para lograrlo. Porque Jesús se le reveló, se le presentó con ese propósito. Al igual que a usted, mi hermano, al igual que a mí, Dios se nos ha revelado. Dios se continúa revelando a usted y a mí a través de su palabra, a través de nuestra intimidad con Él, porque Él desea transformarnos de día en día. Él desea complementar la obra que ya ha comenzado en usted, hermano, que ya ha comenzado en mí. Y eso estaba sucediendo en el caso de Saulo de Tarso. Jesús personalmente se le revela en aquella manifestación totalmente sobrenatural. Porque imagínese usted en pleno día una luz que sea tan resplandeciente que uno sea incapaz de ver, que uno pueda escuchar una voz que se dirige a uno sin ver a nadie,
Yo recuerdo que en mi infancia no cualquiera tenía televisor. Y en el área donde nosotros habitábamos con mi familia, solamente había una familia que tenía televisor. Pero habría que atravesar una finca para ir a ver televisión, ¿verdad? Y recuerdo que en aquella finca la gente decía que había una manifestación sobrenatural a la cual le llamaban burletas. Es decir, uno iba pasando y le hacían a uno shh, 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 y en oscuro, y uno miraba y nadie. O le decían, vení por aquí, por aquí. Y yo recuerdo que en una oportunidad me pasó eso. Pero cuando yo oí que me hacían shh, mire, hermano, yo sentí que todo el pelo se me paró, los pelitos que apenas tengo en los brazos y como que los cabellos de la cabeza se me pararon como en las caricaturas, así, del susto. Y mire, patitas, ¿para qué te quiero? Y lo mismo sintieron estos hombres acá. Había una manifestación sobrenatural, pero divina, de Dios, ante la cual el apóstol Pablo tuvo esa experiencia con Jesús. Jesús compasivamente se dirige al apóstol Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Y Pablo, desconcertado, pero con una actitud no soberbia, le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Recuerden, él está ciego en ese momento, él ha perdido la visión. Le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. No me imagino todos aquellos pensamientos y sentimientos y emociones que vinieron a la mente y al corazón de Saulo de Tarso en ese momento. Pero Saulo comprende, él se da cuenta que su calidad de vida no era agradable a Dios. Que lo que él estaba desarrollando, la misión que tenía de perseguir y de capturar a los discípulos de Jesús, no era agradable a Dios. Él lo entendió porque Jesús se lo dice: ¿por qué me persigues? Eso no es agradable para mí. Pero vemos también que con mucha sencillez Saulo de Tarso, con mucha sencillez y arrepentimiento, le confiesa, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Es decir, él estaba teniendo una experiencia genuina con Jesús mismo ahí. Saulo de Tarso le está diciendo: Señor, estoy a tu total disposición. Estoy rendido, Señor, a tus pies. Estoy a tus órdenes, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Qué maravilloso cuando el ser humano tiene ese contacto con Dios, ese primer contacto con Dios, como lo estaba teniendo Saulo de Tarso. Estoy a tu total disposición, Señor. Estoy rendido a ti. Estoy a tus órdenes. Por eso me encanta ese himno tan hermoso de la tradición cristiana que dice: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Y Saulo, él se estaba rindiendo a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él abandona entonces en ese momento, deja a un lado ese resentimiento,
ese rencor, ese odio hacia los cristianos, hacia los discípulos de Jesús, los deja a un lado, porque estaba experimentando una obra transformadora a través de la presencia de Jesús, a través de la manifestación de Jesús. Y entonces él estaba siendo capacitado para abandonar ese pasado a través de esa experiencia en Cristo. Y la instrucción de Jesús es: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá qué debes hacer. Hechos 9 y versículo 8, leemos lo siguiente. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Vea qué hermoso. Saulo todavía se encontraba tirado en el piso, en el suelo, en la tierra. Abrió sus ojos y no veía a nadie. Había sido cegado por aquella luz resplandeciente. Fue necesario que le tomaran de la mano y lo llevaran hacia su destino. Recuerden que su destino era Damasco, pero que él iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Pero ahora todo eso había cambiado. ¿Por qué? Porque él había tenido una experiencia real con Jesús. Vemos entonces acá la sujeción y la obediencia de Saulo de Tarso a las instrucciones dadas por Jesús. Él en ningún momento lo cuestiona. Él en ningún momento se pone negativo. Él en ningún momento pone algún tipo de resistencia, sino que al contrario, ¿verdad? A pesar de estar cegado, él solicita que lo conduzcan hacia Damasco y es tomado de la mano para poder guiarlo y llevarlo a la ciudad. Entonces acá hemos visto la conversión, la transformación del apóstol Pablo. Número 3. La santificación de Saulo de Tarso. Versos 9 al 12. Dice, verso 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ah, qué maravilloso es Dios. La santificación del apóstol Pablo. Dice este texto que Saulo de Tarso permaneció 3 días en ayuno y oración. Una de las diferentes áreas en las cuales esta pandemia ha contribuido de una manera positiva en la vida de la iglesia y en la vida de muchas personas es precisamente en la práctica del ayuno y la oración. Pablo ayunó 3 días, se mantuvo en oración. Y estando en ese tiempo de ayuno y oración, él recibe una visión de Dios. Una visión donde él ve a un varón llamado Ananías, dice. Y que este siervo de Dios le visitaría y le devolvería la visión.
Ananías, cuando recibe la instrucción de Dios, él pone algunas objeciones. Él dice, Señor, pero este Saulo es perseguidor de la iglesia. ¿Cómo es posible? Y no solamente es perseguidor de la iglesia, es un hombre que tiene cierta investidura, tiene cierta autoridad que ha recibido de los principales sacerdotes. Es un enemigo de tu iglesia. Es decir, Ananías no estaba tan convencido de lo que Dios le había revelado en aquella visión acerca de Saulo de Tarso. Sin embargo, en el verso 15 y 16 leemos, el Señor le dijo, después de ese cuestionamiento, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve, le dice, hazlo, porque este me será un instrumento escogido. A Dios no le importaba lo que Pablo había hecho en su pasado. Ananías estaba haciendo referencia a ese pasado, ¿verdad? Él es un perseguidor de la iglesia, él es un hombre de autoridad, él ha causado mucho daño, pero Dios le dice, no, ve, yo ya dejé su pasado atrás. Dios conocía el corazón arrepentido de Pablo, un corazón que estaba dispuesto a servir. Dios conoce nuestro corazón, mis amados hermanos. Dios sabe que no solamente tenemos un corazón arrepentido, sino un corazón transformado y un corazón que está siempre dispuesto a servir a Dios, a su obra, a nuestros semejantes. Dios conocía el potencial de Saulo de Tarso y estaba dispuesto a darle una oportunidad de servirle. Dios nos conoce, mis amados hermanos. Dios conoce su pasado, todo su pasado. No hay nada que usted y yo podamos ocultar delante de Dios. Haya nacido usted fuera del evangelio o haya nacido usted en una cuna cristiana evangélica, Dios conoce su pasado. Y no hay nada que usted y yo podamos esconder. De hecho, Él ya nos perdonó todo ese pasado. Pero también Dios conoce nuestro presente. Él sabe cómo está nuestra intimidad con Él. Él sabe cómo está nuestra comunión con Él y con nuestros semejantes. Y Él sabe también cuán dispuesto está su corazón de servirle, de continuar siendo parte de los servidores de Cristo. Y Él nos da una oportunidad preciosa de que le sirvamos. Entonces, ante esta exhortación de Dios a Ananías, que le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, Ananías no hace otra cosa más que obedecer. ¿Ve? Y en el verso 17 y 18 leemos lo siguiente. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, mire qué hermoso, hermano, porque antes él se había expresado de una manera así un poco dudosa acerca de la experiencia de Saulo de Tarso. Pero vea cómo se dirige a Saulo. Hermano Saulo, le dice, mire qué precioso, qué hermoso. Después de ser un perseguidor de la iglesia, un acérrimo enemigo de la iglesia, de perseguir a los discípulos del Señor, ahora viene Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Soy un enviado de Jesús, le está diciendo. Y vea para qué. Mire para qué, mi hermano. El Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué
¡Qué maravilloso! ¡Qué cambio! ¡Qué transformación más maravillosa! Y eso es lo que Dios anhela hacer en su vida, en mi vida y en la vida de todas aquellas personas que reconozcan sus pecados delante de Dios. Él desea transformar nuestras vidas. Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Acá entonces, en estos versos 17 y 18, encontramos aspectos sumamente importantes en cuanto a la transformación que Dios anhela hacer en nuestra vida. Saulo de Tarso, hermano Saulo, Jesús me ha enviado. Jesús al cual tú perseguías, al cual tú repudiabas, rechazabas. Él me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Santo Espíritu de Dios. Y entonces su vida fue santificada por el Santo Espíritu de Dios. Saulo no solamente fue santificado, sino que dice el texto del verso 18, sino que también él fue bautizado en agua. Fue bautizado. Él solicitó el bautismo. Luego que Pablo tuviese esa experiencia primera y donde su vida, su pasado pecaminoso había sido perdonado, ahora él tiene una nueva experiencia con Dios, una experiencia santificadora, una experiencia totalmente transformadora. De igual manera debe de suceder en usted y en mí. Somos salvos por la gracia de Dios a través de Cristo, pero también el anhelo de Dios, hemos estado hablando, es de que nosotros vivamos en santidad, de que disfrutemos la vida de santidad. Y el Pentecostés personal, es decir, la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón, obra la santificación, la pureza de corazón, porque quita la raíz de pecado de mi corazón, capacitándome para vivir una vida de santidad. Luego encontramos un cuarto aspecto muy importante en la vida de Saulo de Tarso. Y esta tiene que ver con la nueva misión de Saulo. Les recuerdo, decíamos que la misión de Saulo de Tarso, previo a su conversión, era identificar, perseguir y capturar a los cristianos. Meterlos presos. Porque él era un perseguidor de la iglesia. Pero ahora que él había entregado su corazón a Jesús, ahora que él tenía un corazón santificado, ahora entonces él tenía una nueva misión. Y esa misión la leemos en el verso 20, 21 y 22. Mire qué maravilloso. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba
y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa era la nueva misión de Saulo, proclamar el nombre de Cristo. Mi amado hermano, si usted ha sido salvo, si usted ha sido santificado, entonces eso significa que nosotros tenemos una nueva misión, y esa misión es proclamar las buenas nuevas de salvación en estos tiempos de pandemia y en todo tiempo. La gente estaba sorprendida. Las personas que conocían el pasado de Pablo estaban sorprendidos. Y decían, bueno, ¿y este que no es el que asolaba la iglesia? ¿No es el que perseguía a los hermanos? Y a eso vino aquí a Damasco, a perseguir a los hermanos. ¿Y cómo es eso que ahora está predicando? Y cuestionaban la predicación, el ministerio de Pablo, pero aún él, dice la Escritura, aún más se esforzaba, demostrando que Cristo, que Jesús es el Cristo. Su corazón, el corazón de Saulo de Tarso, fue santificado y transformado. Ahora él amaba profundamente a Jesús. Amaba a Jesús con todo su corazón. Su misión fue transformada. Antes perseguía, capturaba, asediaba, maltrataba a los discípulos de Jesús. Rechazaba el nombre de Jesús. Ahora él testificaba y predicaba que Cristo era el Hijo de Dios. Su vida fue transformada. Ahora el motivo de su existencia era amar y servirle a Dios y a sus semejantes. Amados hermanos, en la Biblia nosotros encontramos, en toda la Biblia, que Dios anhela que nosotros tengamos comunión con Él, que tengamos buena relación con Él, que tengamos intimidad con Él. Y eso lo podemos obtener a través de rendir nuestro corazón a Jesucristo nuestro Señor. Para que las personas entreguen su corazón a Jesús, y para que ustedes y yo, como cristianos evangélicos, si aún no hemos sido santificados, oremos a Dios, consagremos nuestra vida para que Él santifique nuestros corazones a través de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, entonces Dios nos da una nueva misión. Y esa misión es que seamos luz y sal de la tierra, y que seamos de bendición para todos. Saulo de Tarso fue transformado totalmente. Y ahora el motivo de su existencia era amar y servirle a Dios y a sus semejantes. Lo mismo sucede con usted y conmigo. Somos llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así las personas, el mundo, en medio de esta crisis, ellos no solamente dirán, miren cómo se aman, sino que ellos verán que somos sus discípulos al actuar de una manera compasiva en nuestro trato hacia ellos. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Y las peticiones por las cuales vamos a orar son las siguientes. Número 1, vamos a orar por la transformación de nuestra vida por medio de la santidad. Hermanos, todos nosotros somos llamados a vivir en santidad. Recuérdelo, sin santidad nadie verá al Señor.
No basta con ser asistentes en una iglesia, no basta con estar inscrito en un libro de membresía, no basta con ser parte de las actividades culticas de una iglesia. Dios lo que demanda de usted y de mí es que seamos santos. Entonces vamos a orar para que experimentemos una transformación de vida a través de la santidad. Número 2, vamos a orar para que cada uno de nosotros cumplamos con la misión de Dios, así como lo hizo Saulo de Tarso. ¿Y cuál es esa misión? Compartir las buenas nuevas de salvación. Porque al estar viviendo en santidad, al estar viviendo en esta nueva vida, usted y yo vamos a compartir las buenas nuevas de una manera espontánea, de una manera no obligada, sino que va a ser grato para usted y para mí hablar de lo lindo, de lo maravilloso que es Dios para con nosotros. Número 3, vamos a orar para compartir todos nuestros recursos en el cumplimiento de la misión. Es decir, vamos a orar para que invirtamos tiempo en el cumplimiento de la misión, para que invertamos nuestro intelecto, nuestros dones, nuestros talentos, que a través de nuestras redes sociales también aquellos que tienen esa facilidad puedan compartir también las buenas nuevas. Incluso también si usted tiene saldo en su teléfono, no solo lo utilice con aplicaciones que en nada le edifican, sino que al contrario, usted pueda usar el saldo que tiene de su teléfono para hacer alguna que otra llamada a algún amigo, a algún hermano en la fe que necesita aliento. Así como también vamos a orar para que compartir nuestros bienes, nuestro dinero, en beneficio de los demás. Y número 4, vamos a orar para que en medio de esta pandemia muchas personas continúen entregando su corazón a Jesús como su Señor y Salvador. Y que Dios no solamente, ¿verdad?, obre sanidad corporal en las personas, sino también una sanidad espiritual. Oramos al Señor. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, te exaltamos, te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, solicitamos que tú nos ayudes, por favor, a sentir esa urgente necesidad de experimentar, Señor, la vida de santidad, para aquellos que aún no lo han obtenido. Señor, que sea una necesidad apremiante, una necesidad urgente. Y para aquellos que ya estamos en este camino, que continuemos, Señor, en esa perseverancia, en esa entrega, en ese constante crecimiento en gracia. Pero aquellos que aún no han sido llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que tu mismo Espíritu, Señor, les haga sentir esa necesidad en su corazoncito. De que tú les llamas a santidad, porque sin santidad nadie te verá, Señor. Porque tú nos dices, sé santo porque yo soy santo. Asimismo, Señor, oramos en esta mañana para que cada uno de nosotros cumplamos la misión que tú nos has asignado. Tú nos has llamado, Señor, a ser portavoces de tu amor, a ser mensajeros, a ser embajadores de las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, porque en este tiempo en el cual estamos en el presente, hay muchas personas necesitadas, urgidas de aliento, de esperanza, de certeza, que solamente tú puedes dar a través de Jesucristo nuestro Señor. Solamente tú puedes brindar esa vida abundante, Señor. Y nosotros tenemos la clave, porque tenemos a Jesús, hemos sido santificados y tenemos el mensaje en nuestras manos, en nuestros labios, en nuestro corazón, para compartirlo, Señor, con nuestros semejantes. Ayúdanos, Dios, a ser portavoces de tu santidad. Asimismo, Señor, oramos para que tú nos ayudes a utilizar todos nuestros recursos en beneficio de la proclamación del Evangelio.
Señor, ayúdanos a utilizar nuestras redes sociales para compartir la bendita palabra. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a utilizar, Señor, los medios tecnológicos como el celular para compartir tu palabra, también esa palabra de aliento, de esperanza con nuestros amigos, familiares y hermanos en Cristo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo para ellos, para compartir con ellos. Ayúdanos, Señor, para invertir nuestros dones y talentos en beneficio de nuestros semejantes, para que conozcan el mensaje de salvación. Y que todo recurso que esté en nuestra disposición, Señor, sea puesto delante de ti, para que muchas personas te conozcan y entreguen su corazón a Jesús. Por último, Señor Dios Todopoderoso, oramos, Señor, para que en medio de esta pandemia tú continúes en completo control como hasta el momento. Porque tú eres soberano, Señor. Tú eres todopoderoso. No hay nada, absolutamente nada que se haya salido de tu control. Al contrario, Señor, tú en medio de esta pandemia has estado obrando. Has estado manifestando tu gracia, tu amor, tu poder. Y muchas personas alrededor del mundo han entregado su corazón a Jesús. Y en el caso de tu pueblo, de tu iglesia, han buscado la santificación también. Y hemos buscado, Señor, el vivir y disfrutar una vida compasiva. Señor, que muchas personas puedan entregar su corazón a ti. Y que también, Señor, puedan encontrar todas aquellas personas que han sido infectadas por esta pandemia, puedan encontrar la recuperación física a través de la sanidad divina, o a través de la sanidad que tú permites, a través de los medicamentos, de la ciencia que tú mismo has dotado al hombre para que sea capaz de encontrar soluciones a las enfermedades. Por favor, Dios, continúa obrando, continúa manifestándote. Que así, Señor, como los casos de infección o de contagiados va aumentando, también tu gracia continúe sobreabundando y abundando. Y muchas personas, Señor, miles de personas, también encuentren la salvación y santificación en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias y que se haga tu voluntad, Señor, en estas peticiones. Amén. Para finalizar, quisiera mencionarles un dato que le voy a llamar yo un dato curioso. En Hechos 13 y versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Recordarán que titulé esta prédica La santificación de Saulo de Tarso. Porque si usted lee, ¿verdad?, en todos los capítulos previos al 13 de Hechos, se hace alusión al nombre de Saulo, no Pablo, sino Saulo. Saulo, un nombre hebreo, decíamos. El nombre Pablo deriva del adjetivo latino Paulus, Paulus, que significa pequeño u hombre de humildad. En Hechos 13:9 es la primera ocasión que se hace referencia al nombre de Pablo. Y de allí en adelante, usted ya no encuentra que a Pablo se le mencione Saulo, sino Pablo, ¿verdad? Entonces, es un dato curioso, ¿verdad? Y algunos escritores afirman, ¿verdad?, que esto marca también el inicio del ministerio entre los gentiles del apóstol Pablo. Entonces, la santificación de Saulo de Tarso. Pero a partir del capítulo 3 y versículo 9, a Saulo se le comienza a llamar Pablo, ¿verdad? Un detalle que vale la pena conocer.
Que Dios nos continúe bendiciendo, que tengan una semana fabulosa, una semana maravillosa, porque nuestras semanas están marcadas no por las circunstancias, sino por la gracia, el amor y el poder de Dios en nuestra vida y el mundo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Cantemos juntos los himnos Entera Consagración, Yo me rindo a Él y la voluntad de Dios. Yo